Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el alumno Marco Josué Galarza Gama del grupo 4RV2 en la materia de eléctrica aplicada. El día de hoy contestaremos ciertos cuestionamientos que se nos hicieron por medio de la plataforma. El primero de estos cuestionamientos es ¿qué es la eléctrica? La eléctrica es una energía que existe en el universo, tal cual. De hecho, quien tiene sus primeros contactos con este tipo de energía y están registrados fue Tales de Mileto, el cual hizo un experimento en el cual frotó un pedazo de ámbar con un pedazo de lana y vio pequeños rayos, chispazos o una cosa así. De hecho, esta energía es tan común en el universo que hay ciertos animales como las anguilas que lo pueden generar por ellas mismas. Al ser una energía tan grande en el universo, tiene muchas ramas de las ciencias y por lo mismo tiene muchos conceptos englobados en él. Pueden ser la ley de Ohm, la ley de Ampère, las leyes de Kirchhoff, un sinfín más de leyes. Pero en el concepto que yo más me quisiera sentar en la eléctrica es en la intensidad de corriente. A muchos de nosotros a la hora de entrar a la carrera se nos enseña que la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia son como un caudal, como un río, el cual el voltaje está encima de la montaña y es el que va a suministrar toda el agua para el río. La intensidad de corriente es todo nuestro río, todo lo que fluye, y nuestra resistencia es nuestro caudal, nuestro río por donde va a pasar nuestra agua, ¿no? Si vamos empezando, es un concepto muy bueno, muy básico, nos ayuda a comprender rápido cómo funciona esto. Más sin embargo, cuando ya estamos un poco más adentrados en la carrera y seguimos manteniendo este concepto como nuestro, vienen ciertas complicaciones. Y una de ellas es que asumimos que el electrón cuenta con energía potencial, la cual no es cierto. En realidad lo que sucede es que al ser suministrado este voltaje, nuestros electrones van teniendo un pequeño vaivén, una pequeña ondulación. De hecho hay un científico investigador, el cual se llama Maxwell, el cual encuentra ecuaciones para estas ondas. Las encuentra primero, me parece que para ondas sonoras, ya después va viendo que sirven para cualquier tipo de onda y las empieza a utilizar para ver cómo resolver esto. Y entonces ahora, en lugar de verlo como un caudal, lo podemos ver como un grupo de puntitos que ondulan hacia adelante y hacia atrás, haciendo un campo magnético, electromagnético, el cual nos suministra electricidad. A esto se le suma un grado más de complejidad, pero también nos resuelve otra duda, que es si la energía pasa por mi cargador, ¿por qué no vuelve a regresar la energía a la planta, sino que se queda ahí? Y es que en realidad la energía va dirigida hacia un cierto actuador, puede ser nuestro teléfono, nuestro cargador, nuestra luz, nuestro foco, etc. Entonces, uno de los estudiantes de Maxwell recuerda todos sus años de enseñanza con él y los reúne con una idea que él tenía vagamente en la cabeza, la cual era la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que va dirigida hacia algún lugar, y dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en estos circuitos eléctricos, la mayoría de energía se va a transformar en energía calórica. Entonces, el inventor fue
Pointer, con el vector de Pointer, el cual dice que todos los campos eléctricos van dirigidos hacia un cierto actuador. Recordemos el circuito más básico: una batería, unos cables y un foco. Al resolver todas estas ecuaciones con el vector de Pointer, nos indican hacia el foco, y dentro del mismo foco nos indican hacia dentro de su filamento, el cual se indica hacia el mismo. Entonces esto indica que sí, efectivamente la energía solo iría hacia un cierto punto, y en ese punto se transformaría en energía calórica, ¿vale? ¿Por qué me interesó esto? Porque muchos adoptamos esta idea de intensidad de corriente de esa manera tan única. El siguiente cuestionamiento es: ¿qué es una máquina eléctrica? Sí, ¿qué es una máquina eléctrica? Bueno, una máquina eléctrica es un conjunto de piezas, mecanismos que transforma cualquier energía, ya sea energía lumínica, energía eólica, energía hidráulica, energía térmica, en energía eléctrica. Y de hecho, esta parte se divide en 3 grandes rubros, que son las máquinas eléctricas. Se divide en generadores, en transformadores y en motores. En transformadores puede haber trifásicos y monofásicos. En generadores puede haber generadores de corriente directa o corriente alterna. ¿Qué tipos de máquinas eléctricas conozco? Bueno, tomando referente lo que ya dijimos, que puede ser un transformador o un motor o un transformador, un transformador, un motor o un generador. Puede ser el cargador de nuestro celular, tiene un transformador, el motor de la licuadora, el auto en el que andamos, aquí por donde vivo, inauguraron el cablebús. En la parte de hasta arriba me parece que hay motores, que son los que hacen que las canastillas vayan y vengan. El siguiente cuestionamiento es: ¿la pandemia actual afectó los desarrollos de las máquinas eléctricas? Obviamente que sí, claro que sí, separó la industria, separó el desarrollo de muchos proyectos, pero quiero pensar que no, quiero pensar que la pandemia nos ha dado más tiempo como para querer investigar más acerca de ciertos conocimientos. Entonces mucha gente ha tenido el suficiente tiempo como para investigar y leer acerca de estos conceptos. Entonces, si antes éramos 1000 personas que nos gustaba aprender, espero que ahora sea el doble y sean aún más entregados para ver qué nuevos conocimientos, qué nuevos inventos pueden tener. Ok, el siguiente cuestionamiento es: ¿cuál es la importancia de las máquinas eléctricas en la industria? Es sumamente importante. De hecho, investigando, vi que el trabajo que se hacía en un molino con 100 hombres a marchas forzadas se podía hacer con un solo motor, ya que era darle vueltas al mismo molino para que quedaran deshechas el trigo y todo eso y se volviera harina. Un motor lo podía hacer de una manera más eficiente y en menor tiempo. Entonces, ¿cuál es su importancia? Es sumamente, van de la mano. Y con esto igual contesto la siguiente pregunta, que ¿cuál es la importancia de las máquinas eléctricas en la robótica industrial? La mayoría de proyectos, ya sea que ocupen un motor o un transformador, de hecho, pues al ser de robótica, muchos de nosotros llegamos a desarrollar proyectos como seguidores de líneas que ocupan motores para avanzar. Se ocupan servomotores junto a conjuntos de engranajes para poder utilizarse como prótesis. Van íntimamente ligados un motor y la ingeniería, ya que un motor tiene la importancia de hacer un movimiento constante y repetitivo de una manera
de una manera igual durante todo el tiempo de uso que se le dé, y más en la robótica industrial, porque nosotros nos dedicamos a ir innovando este tipo de desarrollos, pero también a los que ya se tienen, a irlos mejorando. A irlos mejorando en el sentido de que si un humano trabaja 12 horas dándole la vuelta a un solo molino, nosotros pasamos mejor a este trabajador a otra área donde sea más útil y dejamos ahí un motor o una máquina trabajando para que el humano no se canse. La idea de las máquinas es que el humano trabaje menos y pueda vivir de una manera más cómoda. ¿Vale? Entonces eso sería todo de mi parte, profesor. Muchísimas gracias. Aquí están mis pequeñas notas que tenía. Y de hecho las demás preguntas pues sí las tuve que ver en el documento que nos mandó, ¿vale? Entonces por su atención, muchísimas gracias, compañeros y profesor.